Bienvenidos al canal Material para el ATP y Docentes. Presentamos el Foro Nacional. El codiseño en la nueva escuela mexicana. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes y a quienes nos siguen a través de la plataforma digital, el Foro Nacional, el Codiseño en la nueva escuela mexicana. El propósito de este foro es crear un espacio en el que las maestras y los maestros de diferentes partes del país compartan saberes y experiencias de su práctica pedagógica que les permitieron resignificar, reconstruir e incluso plantear otros conocimientos, estrechamente vinculados con el espacio de la autonomía profesional desde sus diversas realidades. Está dirigido a maestras y maestros, de educación básica, escuelas normales y comunidad en general, tanto en la Ciudad de México como docentes de diferentes estados de la República Mexicana. En este momento les cedo la palabra a Sayuri Cano Jiménez, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en Oaxaca. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Sayuri Cano Jiménez, soy recién egresada de la Escuela Normal Rural Vanguardia, que está ubicada en Tamazulapan, Oaxaca. Y bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer el que abran este espacio para yo poder dar a conocer la experiencia que he tenido. Ciertamente, en cuanto se hizo la invitación, surgía esta duda en qué yo podía compartir. Como mencioné, pues soy una maestra que es recién egresada, ¿no? Yo sé que la mayoría, si no es que en su totalidad, en este foro, todos tienen años de experiencia, ¿no? Han construido vivencias, han creado muchísimas cosas a través de estos años, lo cual han hecho que pues ustedes sean los docentes que son el día de hoy. Entonces, en esta meditante de saber qué podía yo compartir, le puse a mi presentación un buen comienzo, esto a través de conocer la NEM. Y bueno, antes de empezar con esta compartencia, les quiero leer una frase que creo que más o menos leyendo la ubiqué en segundo o tercer semestre de la normal y que no la he soltado, ¿no? Ha sido una pauta para mí y dice: no nací para ser un profesor así. Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de las prácticas de otros sujetos, en la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no importaba si estaba o no de acuerdo con ellos. Es imposible practicar al estar siendo de este modo, sin ser una apertura a las diferentes y a las diferencias, con quienes y con los cuales siempre es probable aprendamos. Bueno, pues el día de hoy yo les quiero compartir acerca de mi experiencia con la NEM, pero en dos diferentes puntos, ¿no? El primero es siendo normalista rural y el segundo ya siendo una maestra ahora frente a grupo. Bueno, dentro del normalismo rural, en breve, pues estas fueron creadas, ¿no? Con la intención de poder albergar a hijos de campesinos y obreros, los cuales fueran capacitados en 5 ejes, los cuales se pudieran construir y ayudaran a las comunidades a donde ellos fueran. Entonces, bueno, las normales desde su creación han tenido 5 ejes, los cuales son los que llevan a cabo, ¿no? El caminar o esta formación. Dentro de estos ejes pues tenemos el académico, el eje cultural, el eje deportivo, el eje político y el eje de módulos de producción. Creo que en la actualidad las normales rurales tienen esta parte de poder conservar cada uno de estos ejes. Sin embargo, cuando viene esta parte de la inclusión de la NEM, bueno, pues ella da una propuesta, el que las normales rurales tuvieran una currícula que se ajustara a las necesidades que las normales rurales tenemos, en este caso cuidando cada uno de los ejes. Mi experiencia como estudiante de una normal rural, pues era esta parte de saber que podía ayudar esta
currícula, ¿no?, especializada en las normales, a que los ejes con las que fueron, con el propósito que fueron creadas las normales, persistiera. Las normales rurales tienen más de 100 años en donde han formado a docentes, los cuales pues tienen la tarea de regresar a estas comunidades rurales. Y pues en un segundo encuentro que tengo es ahora ya siendo egresada y estando frente a grupo, ¿no?, el cómo nuevamente llega el impacto, pero ahora de una manera diferente, de una visión diferente, ya no estando en la parte de estudiantes, sino ahora de una maestra frente a grupo. Bueno, dentro del colectivo, Oaxaca pues se reconoce, ¿no?, por esta parte de hace muchos años tener una lucha en la que los maestros proponen que para poder crear estos saberes reflexivos, ¿no?, y significativos dentro de las aulas, es importante situarlos y también que ellos se sientan reflejados, se sientan identificados. Es por ello que Oaxaca pues propone el PTO, que es el Programa para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Y ahora pues viene este nuevo cambio o este nuevo realce y visibilización de lo que muchos maestros ya han hecho, ¿no? El poder hacer que los alumnos se sientan identificados dentro de sus aulas. Para situarlos, la comunidad en donde yo estoy es una comunidad afrodescendiente. La comunidad que se sitúa ahí, pues todos tienen esta parte de origen, ¿no?, de la esclavitud que se llevó a cabo en las haciendas que producían azúcar o canela y que después de la liberación de los mismos, pues se acentuaron, ¿no?, y crearon una comunidad. Dentro del colectivo con el que trabajo en el estado de Oaxaca, pues nosotros nos dimos, se recalcan estos elementos de la comunalidad que se toman en cuenta. En este caso, pues territorio, gobierno, fiesta y trabajo. Y bueno, de ahí es que nosotros pasamos a otra etapa, ¿no?, con estos temas problematizadores, pero no solamente es ver en qué carecemos, ¿no?, sino hacemos una sistematización de todo aquello, por ejemplo, que sabemos, ¿no?, conocemos de esas problemáticas, pero también en la parte de lo que desconocemos. Obviamente, pues no podemos ser emerges totalmente en la comunidad. También el para qué nos va a servir, ¿no?, fijar un propósito de los temas que nosotros vamos a abordar y por último las acciones como colectivo que vamos a pues hacer. Y eso nos ayuda a nosotros a poder crear un calendario, el cual básicamente pues tiene un saber generador, el cual se atrae a través de la comunidad. Aquello que ellos tienen, nosotros ahora lo llevamos al aula, ¿no? Tiene un propósito y de ahí creamos este calendario que pues viene con fecha, los días festivos, el saber comunal que nosotros vamos a trabajar. Estos saberes comunales son a partir del saber generador que nosotros tenemos. Y después vienen las actividades escolares, como les mencioné en el punto anterior, vienen las acciones que nosotros queremos realizar. Pero a posterior también vienen las propuestas de los alumnos, las cuales pues son retomadas a través de asambleas pedagógicas. En algunos estados de Oaxaca, la asamblea es la máxima autoridad. Quiere decir que cuando todos nos reunimos, todos hablamos y democráticamente elegimos, ¿no?, por un bien común, entonces es nuestro punto más alto. Y por ello es que llevamos ahora la asamblea, la cual los niños pues obviamente ya tienen este saber, ahora lo abordamos dentro del aula. Y bueno, creo que muchas veces cuando eres un maestro recién egresado, pues tienes todo este miedo, ¿no?, el no saber qué es lo que vas a hacer. Creo que el encontrarme en un centro de trabajo con maestros que tienen muchísima experiencia, como hay maestros que a veces te comparten su saber o su caminar, también podemos encontrar maestros que muchas veces no nos guían, ¿no? Y entonces toca esta parte de nosotros crear, y es donde entonces vuelve a tomar sentido la NEM, ¿no? Tenemos esta libertad de nosotros poder indagar, de nosotros poder construir y de nosotros poder
poder proponer. Entonces, bueno, durante la construcción de la malla comunitaria, pues yo me tuve que guiar de algunos puntos para poderlo construir. En este caso, pues era obviamente el proyecto escolar, aquel horizonte que nosotros proponemos como escuela. Los planes y programas anteriores, pues no son desechados. Creo que la NEM lo menciona, ¿no? No se trata de desechar lo que ya hemos pasado ni la experiencia que ya tuvimos, sino de poder reivindicar lo que vamos a hacer con un nuevo propósito dentro de las aulas. Después están las acciones a realizar, que son pues básicamente algunas propuestas por las fechas históricas que se tiene, los libros de texto utilizados como un recurso adicional para poder nosotros trabajar, las estrategias metodológicas que se tiene como docente y se proponen, y las asambleas. Era lo que les mencionaba, muchas veces para mí hablamos de esta imaginación y creatividad, y muchas veces el escuchar a mis niños que están dentro del aula me hacen ver que carezco todavía de eso, ¿saben? Yo a lo mejor me imagino con mi proyecto áulico avanzar 1 kilómetro, pero ellos avanzan 5, ellos hacen un recorrido completo, ellos proponen las cosas que ellos quieren realizar, que ellos quieren aprender y que ellos tienen un interés. Y bueno, el saber comunitario que yo les voy a presentar se llamó Un Chicol de Remedios de Tía Aurea. Ahí viene como el proceso de duración que tuvo dicho proyecto. Y pues como todo, ¿no? Tiene un propósito, en este caso era poder promover en la comunidad escolar el cuidado y uso de las plantas medicinales a través de actividades pedagógicas para proteger el patrimonio natural, pero también el patrimonio cultural de la comunidad. De ahí pues muestro un ejemplo de lo que es la malla comunitaria, esto creando, ¿no?, los saberes comunitarios, las actividades pedagógicas y no fragmentando, sino a lo mejor distribuyendo aquellos contenidos universales dentro de los 4 campos formativos. Esto se hizo ¿por qué? Porque muchas veces cuando se le hacía la propuesta a los padres de familia, a lo mejor nuestra idea era muy buena, sin embargo, pues ellos esperaban o querían saber en conciso qué iba a aprender el alumno, ¿no? Querían saber si le íbamos a enseñar a leer, si le íbamos a enseñar a restar, qué es lo que íbamos a trabajar. Bueno, pues esta malla comunitaria ayuda a que el padre de familia pueda saber qué vamos a trabajar dentro del aula, los saberes, más no el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y de ahí a consiguiente pues viene el proyecto áulico. En este caso pues cada maestro tiene como esta libertad de poder escoger qué es lo que va a trabajar dentro de su aula. En mi caso, les vuelvo a repetir, para mí es muy importante qué quieren hacer ellos. No tanto qué propongo yo o cómo a la maestra Sayuri a lo mejor se le ocurre, ¿no?, abordar cierto tema, porque pues ellos tienen muchísimo mejores ideas que yo en muchísimas ocasiones. Entonces, en este caso, nosotros íbamos a ver plantas medicinales y ellos propusieron dentro de este trabajo el poder crear jabones. Muchas veces cuando ellos proponen, pues también hacen que yo tenga que trabajar un poquito más, porque muchas de las cosas que ellos quieren hacer o proponer, yo no las conozco. Tampoco me posiciono dentro del aula como una persona que lo sabe en totalidad. Muchas de las veces primero tengo que aprender yo para poder enseñarlo a ellos, ¿no? Este es el ejemplo del formato que creé para poder pues sistematizar básicamente mis proyectos. Viene acompañado, pues ya lo había mencionado, creo que solamente en la parte que añadí pues era lo de la evaluación y el producto. Esto me sucedía porque yo sentía que dentro del aula hacía muchísimas cosas, pero a veces nosotros mismos no sabemos todo lo que hacemos. Hay cosas que pasan desapercibidas, cualquier cosa estamos generando un conocimiento. Entonces, dentro de este formato, pues yo podía tener esa oportunidad de plasmar todo lo que yo iba a trabajar, ¿no?, y todo lo que quería reflejar. Y bueno, ahí vienen algunas imágenes de los niños, de nosotros creando los jabones. Ahí les, de manera general, ponía algunas cosas de las que vimos, y fue un momento que arrancó desde primero conocer las plantas medicinales que nosotros teníamos en la comunidad.
Vuelvo a repetir, pues yo no soy de la comunidad, me llegué a ella y ahora tenía la tarea de poder conocer la comunidad, ¿no? Y qué mejor que conocerla a través de ellos. Muchas veces como adultos no nos permitimos el tiempo de investigar y a lo mejor ellos de manera de juego, pero siempre tienen este contacto directo con su entorno. Entonces, primero salimos a la comunidad, identificamos qué plantas medicinales teníamos. Después de ello, pues nos centramos como en la medicina tradicional y en la medicina alternativa. Ellos proponían generar un debate. La verdad, yo no sabía si podía trabajar eso en cuarto grado. Sin embargo, me impactó al momento de poder realizar el debate, el cómo ellos tenían ya una postura de lo que íbamos a hablar, de todo lo que habíamos trabajado. Ellos sabían exactamente cuál era su pensar y también su sentir hacia, ¿no? Y pues después de que nosotros elaboramos pues los jabones, conseguimos algunos otros ingredientes extra, los elaboramos dentro del aula y pues muchas veces yo me pregunto si estoy siguiendo un camino correcto. Seguidamente me cuestiono esta parte, si ellos están sintiendo el aula un espacio en donde ellos puedan sentirse apapachados, donde puedan sentirse comprendidos, donde ninguna idea es loca. A lo mejor algunas son un poquito más difíciles de conseguir o de aterrizar, pero esto ha permitido el que yo pueda trabajar con ellos y que ellos sean felices. También llevamos no solamente esto al aula, también lo reflejamos a la comunidad. Desde el momento de salir, de recorrer, de preguntar, de entrevistar, ¿no? Nos vimos envueltos en la comunidad, pero también hicimos parte de esto a los padres de familia. Muchas veces yo creo que ellos a lo mejor pueden juzgar el trabajo que nosotros realizamos dentro del aula porque no conocen en realidad todo el trabajo que se hace dentro de un aula. Sin embargo, cuando tú lo invitas, ¿no? Y ahora él tiene que estar al mismo tiempo acompañando al alumno, se da cuenta que realmente se hacen grandes cosas dentro de cada aula. Y bueno, al finalizar el saber, pues obviamente se hace un análisis, el cual pues se basa en logros, retos y dificultades. A lo mejor muchas veces no todo es bonito, ni todo nos sale a la primera vez, ¿no? Creo que uno de los retos que a mí se me presentó principalmente era que mi grupo es muy dinámico. Es muy activo, tiene mucha energía, entonces ahora yo tengo que saber poder canalizar toda esa energía de manera positiva. ¿Y cómo? Pues creando actividades y estrategias dentro del aula, ¿no? Pero también me costaba esta parte de poder integrar los saberes comunales a los contenidos universales. Y es que, como les mencioné en un principio, ¿no? Estos contenidos son posicionados y te dicen qué vamos a aprender, pero no cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahora mi tarea es buscar de qué manera voy a relacionar estos saberes en su contexto del niño y poderlo llevar al aula y tener un aprendizaje significativo. Y una de las dificultades, y creo que lo puse en ambas, como dificultades y como reto, fue el poder llamar a los padres de familia ahora, ¿no? El invitarlos muchas veces, o a lo mejor en mucho tiempo ellos fueron agentes externos o se les consideró o en ese papel se les posicionó, aunque ellos realmente tuvieran mucha interferencia en eso. Pero ahora que nosotros los invitamos a crear estos proyectos, a venir, a ayudar a sus niños, en la presentación de temas y todo esto, ha sido un reto muy grande. Pero también hubo logros. A lo mejor no fueron todos los que en algún momento imaginé o visualicé, pero sí se alcanzaron algunos, lo cual creo que nutre esta parte para nosotros. Estos son algunos de los instrumentos de evaluación que yo ocupé, tomando en cuenta absolutamente todo lo que hacemos dentro del aula, no solamente poniendo o enfocándonos en una evaluación formativa, ¿no? Viendo el avance que el alumno tiene. Y bueno, creo que esta es la experiencia que yo he tenido como una maestra recién egresada. Sé que me falta un camino muy largo por recorrer, pero también quiero decirles que me siento muy feliz de ser lo que soy.
Me agrada aprender cada uno de mis días de niños creativos, curiosos, llenos de imaginación y que forman parte de esta etapa tan importante para mí. Espero nunca poder olvidar esta etapa a través de los años y pues gracias por enseñarme. Siempre es muy interesante, ¿no?, escuchar cómo los docentes en formación, ¿no?, están aplicando actividades, ¿no?, para enseñarle a alguien más. Está muy interesante. Y ahora voy a dar la palabra a Nancy Socorro Martínez Sánchez, de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores del Estado de México. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estar todavía aquí. Es muy complicado ser la última participante, pero pues yo espero que en esta participación pues yo pudiera también recuperar las reflexiones de mis compañeros que amablemente y que en el transcurso de todos estos 2 días intensos de un enriquecimiento muy importante, pues yo pueda compartir algo que pueda servir para la reflexión y abrir otros ciclos de nuevas experiencias. Pues bien, mi nombre es Nancy Martínez Sánchez, yo pertenezco a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Agradezco de antemano la oportunidad que me han otorgado mis autoridades para representar a las 36 escuelas normales públicas del Estado de México y pues como formadores de docentes nos toca ir haciendo este trabajo de análisis y de reflexión en conjunto con todos aquellos elementos que vamos trabajando con nuestros estudiantes. Soy docente de aprendizaje en servicio, estoy muy cercana a las escuelas de práctica y estas son las reflexiones que tengo para compartir con todos ustedes. Bien. Pues primero nosotros vamos a hacer un proceso de doble formación porque nosotros tenemos que pensar, por un lado, dentro del Plan de Estudios 2022 de Educación Normal, ¿qué idea de formación y de hombre tenemos, hombre-mujer, como docente en este plan de estudios? A su vez, tenemos que reconocer cuál es la idea de formación que te tiene dentro del plan de estudios de la nueva Escuela Mexicana para la Educación Básica. Hacemos un proceso de doble formación y nosotros como docentes formadores estamos trabajando en un elemento que hemos denominado en el colectivo del Estado de México como una mediación del codiseño. A ustedes les resonará esta palabra de mediación como a términos constructivistas, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que acompañar, tutorar, asesorar a nuestros estudiantes en esta idea de comprender qué es el codiseño. Ojalá que estas reflexiones que yo quiero compartir puedan dar algunas respuestas a preguntas que nuestros invitados o participantes que están por las redes sociales han hecho. Yo las he leído algunas y espero que pueda responder y también algunas cosas que pudiera ayudar en cómo hacer el codiseño, ¿no? En este caso yo tengo 3 elementos que compartir. La primera es cómo el codiseño nos permite crear experiencias de aprendizaje. La segunda, cómo el codiseño nos permite ser y hacer un proceso de intervención docente con ciertas características que quiero compartir. Y finalmente, cómo el codiseño nos permite y nos da muchos elementos para la evaluación, pero sobre todo para qué hacer con esa información que nos arroja este proceso de evaluación formativa de la que ya han hablado. Nos vamos a encontrar entonces que hoy más que nunca nos solicita la nueva Escuela Mexicana a las escuelas normales que estamos formando a los nuevos maestros y a todos los maestros en servicio, que nos arropemos de saberes curriculares y que podamos comprender cuáles son todos esos elementos que tiene este plan de estudios. En primera, pues tenemos que reconocer que el codiseño forma parte de un enfoque práctico deliberativo, una forma de hacer el currículum. Entonces, esto es muy importante porque nosotros tendríamos que pensar qué significa este enfoque y esta manera de hacer
o participar en la toma de decisiones. Nos vamos a encontrar con elementos fundamentales del codiseño que ya han comentado. Preguntaban cómo hacer el codiseño. Pues creo que la parte fundamental está en el diálogo. Ahorita vamos a profundizar en eso. Otro elemento fundamental del codiseño va a ser la problematización. Otro elemento será el seleccionar, y el otro que pertenece a la parte deliberativa, que es una palabra muy importante que debemos arropar, que es la toma de decisiones. Deliberar es tomar decisiones, ya lo había comentado por la mañana el doctor Ángel. Y bueno, un elemento fundamental también de la nueva escuela mexicana es básicamente estos elementos de transversalidad. Hay muchos elementos curriculares que debemos verlos como esto que nos va a permitir el que no haya una fragmentación. Uno de ellos pues son nuestros ejes articuladores, otros son los campos formativos, que ya son por definición en el plan de estudios una expresión de la transversalidad. Por otro lado, están los proyectos con las metodologías sociocríticas, que son los cómo hacer esto posible, pero lo más importante es la creación de experiencias formativas, que son a las que nos obliga este trabajo de codiseño. Adelante. Cuando nosotros hablamos de esta mediación de codiseño, en las escuelas normales lo que pretendemos hacer es que el estudiante comprenda elementos importantes. ¿Por qué? Uno de ellos es distinguir la fragmentación y este sentido de el enfoque por asignaturas con su diferencia entre la integración con un enfoque globalizador. Aquí la mediación del codiseño trata entonces que nosotros como docentes que formamos otros docentes comprendan que es muy distinto el trabajar por asignaturas, que ustedes ya lo ubican, lo reconocen, pero los estudiantes normalistas no siempre, porque han vivido toda su trayecto de formación por asignaturas, la mayoría de los estudiantes. Entonces, a ellos les cuesta muchas veces entender qué es eso de la integración curricular. Para el marco de la nueva escuela mexicana, todos los conceptos y en sí para comprender y poner en marcha un currículo, nosotros caminamos con muchas ideas implícitas que son fundamentales. Imagínense, los estudiantes normalistas pues con lo que caminan es con toda esa experiencia educativa desde preescolar hasta la preparatoria. Entonces todas esas ideas son con las que caminan, y lo que nosotros hacemos en esta mediación para que ellos puedan comprender qué es el codiseño es pensar o ayudarles a hacer una lectura del mundo. Esto quiere decir que se impliquen. Hacer una lectura del mundo quiere decir que se vuelvan más sensibles, y no sé si eso por ahí puede ser una tensión que estamos viviendo en cuanto a comprender para qué es el codiseño. El codiseño, más que un momento inicial de la planeación, o más que ser un momento de inicio de ciclo escolar para generar esta parte del programa analítico, lo que implica es eso, que nosotros veamos, consideremos y nos impliquemos en lo que hay que transformar. Es esa lectura de realidades. Y también, como lo dice Fons Borda, nos dice, hay que promover que nuestros estudiantes, nuestros nuevos maestros comprendan que los estudiantes deben lograr en sus aulas el sentipensar, que es un término que seguramente conocen dentro de los libros para el maestro sin recetas. Entonces, este término es muy importante porque nos desafía para ver y movilizar a nuestros chiquitos de educación básica, pero imagínense, a nosotros nos toca a enseñarles a los nuevos maestros a generar todo este cúmulo de emociones con las que habrán de generar estas experiencias formativas. Y también lo que César Coll dice, la ecología del aprendizaje, el cómo nosotros vamos a generar una transformación y una intervención en el mundo. Adelante, por favor. Entonces tenemos un primer problema como formadores de nuevos docentes. Lo primero es que el enfoque centrado en el desarrollo de capacidades es
es un elemento fundamental para entender o que los estudiantes entiendan que no estamos educando para la vida, sino desde la vida misma, como lo señalan algunos autores. Es muy diferente y les resonará que en las competencias nosotros nos decían que teníamos que trabajar para la vida, ¿no? Y aquí nos pide que sea desde la vida. Esto cambia el sentido y es algo muy importante. Por otro lado, un enfoque de derechos humanos ya se ha manejado en estos 2 días, que nosotros tenemos que trabajar porque nuestros estudiantes normalistas comprendan que la educación es un derecho y que todos estos elementos van a trabajar por una justicia social, porque todos nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes puedan salir de la escuela habiendo aprendido algo y transformando algo en sus vidas. Y finalmente, este enfoque centrado en el aprendizaje con interdependencia en la comunidad es otro elemento fundamental sobre el cual nosotros vamos a girar los esfuerzos. Yo llamaría que esto es la implicación en los problemas del mundo. Ya esta parte la han abordado, sin embargo, me parece que los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de que nuestros estudiantes comprendan qué es un codiseño es desde donde miramos la realidad. Ya lo comentaron también mis compañeros. Nosotros llegamos a una comunidad que, si corremos con suerte, pertenecemos y vivimos ahí. Pero nuestros estudiantes no, ellos visitan muchos contextos, ellos visitan muchas escuelas de diferentes tipos de organización y contextos, y entonces ellos tienen que hacer este esfuerzo que nos obliga a todos nosotros a adentrarnos. Y yo creo que el primer problema al que nos enfrentamos las escuelas normales es enseñar a mirar la realidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de aprender a mirar la realidad? Y cuando ustedes preguntaban, ¿cómo se hace el codiseño? Yo creo que uno de los principales puntos que tenemos que considerar es cómo hacemos o qué necesitamos para mirar esa realidad. Vamos a ver si puedo dar algunas respuestas en ello. Adelante, gracias. Ustedes reconocen ese esquema en donde nos dice, tenemos que recuperar información de miles de aspectos para el diagnóstico socioeducativo. Aula, escuela, comunidad, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi comunidad, en la localidad, en el estado. Los estudiantes tienen que realizar este proceso de diagnóstico, pero sobre todo tienen que aprender a diseñar instrumentos con lo que recojan información. Aquí es una de las habilidades que vamos a necesitar para hacer el codiseño. Aprender a diseñar instrumentos cuantitativos, pero sobre todo cualitativos, que nos permitan tener un acercamiento a toda esa información. Entonces, cuando pensamos en los cómo, pues podríamos pensar si todos nosotros ya estamos listos para diseñar esos instrumentos, con qué tipo de información, y eso también se decide en colectivo. También tenemos que tener conocimiento de la información que ya está disponible en la escuela. Nuestros estudiantes van a las escuelas, pero ustedes ya cuentan con un programa de mejora continua, ya cuentan con un programa analítico, y es obligado para nosotros como sus formadores, pero también para ellos como estudiantes, implicarse en conocer estos documentos tan valiosos que ustedes generan a partir del codiseño. Pero no queda hasta ahí. Nosotros tenemos que aportar algo a esa escuela donde estamos visitando y nos están abrazando para que los chicos puedan hacer sus prácticas. Y es ahí donde nuestros estudiantes lo que están haciendo es aportar mediante los consejos técnicos escolares información que se comparte derivada de los instrumentos que llevan. Es así que tenemos estudiantes que participan ya en los consejos técnicos hablando de estas problemáticas que ellos identifican, y lo que hacen es jerarquizarlas, están haciendo jerarquizaciones de toda la sábana de problemas socioeducativos que observamos, de todas las necesidades identificadas. Le damos
prioridad y ahí el diálogo y la participación de todos mis estudiantes. Imagínenlos sentados en el aula de la escuela normal discutiendo qué es lo más importante que requiere la escuela donde voy a realizar mis prácticas o qué es lo más importante que requiere mis estudiantes para poder atender a situaciones que afectan sus procesos de aprendizaje. Adelante. Bueno, antes, si me permiten el anterior, en este apartado de proceso continuo y permanente, uno de los hallazgos que tenemos más importantes, y eso es gracias a un trabajo de investigación que hizo un estudiante en un informe de prácticas profesionales, es que el codiseño es un proceso permanente y continuo. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, les voy a poner un ejemplo. De repente llega una docente en formación, una normalista, y comenta, ¿qué problemas tiene su comunidad? Esa pregunta ya debe de tener atrás una base sólida de información para enfrentarse a las respuestas de los niños. Por lo tanto, este proceso continuo y permanente del diagnóstico socioeducativo no basta con que sea al inicio del ciclo escolar. Tiene que ser un trabajo permanente cada vez que nosotros iniciemos un proyecto transversal, constante. Un viernes antes tenemos que recoger información sobre lo que vamos a necesitar o tener una base de datos súper amplia o lo suficientemente amplia que nos permita tener información y conocer antes de llegar al proyecto. Por lo tanto, el diagnóstico socioeducativo no es un elemento que se ciña a una etapa inicial. Hay que mantenerla constante y retroalimentarla siempre. Bien, el segundo elemento, la creación de experiencias formativas. Nosotros tenemos que crear posibilidades de mediación con el mundo a través de la deliberación y la toma de decisiones, red de mediaciones e ideas colectivas. Y eso no es nada fácil porque no me estoy refiriendo a los docentes, me estoy refiriendo a lo que los docentes debemos provocar en el aula en el momento de la intervención. Me refiero a ese momento en donde los niños están proponiendo a través de las distintas metodologías sociocríticas aspectos que tienen en común. Por ejemplo, el diálogo es un elemento fundamental que tienen todas las metodologías sociocríticas. La problematización de la realidad. Aquí me voy a detener. La problematización de la realidad implica hacer tantas preguntas como sea necesario sobre un tema o un fenómeno que nosotros observamos esté afectando o queramos transformar. Los niños tienen que estar haciendo esta problematización de la realidad, haciendo todas las preguntas que quieran. Y los maestros, nuestros docentes normalistas, tenemos que enseñarlos, o tenemos más bien que darles esa posibilidad de que identifiquen a la problematización como un elemento fundamental en el avance de la transformación del mundo, que los niños se hagan preguntas, se cuestionen y traten de responderlas a partir de lo que realicen en sus proyectos. Eso implica procesos de investigación. Los niños van a tener que hacer investigación, como ustedes ya lo saben, a partir de todas las metodologías sociocríticas, pero tú como docente, en este caso nuestros docentes normalistas, lo que tienen que hacer es básicamente promover espacios de investigación en el aula, fuera de ella, con expertos, con la comunidad, como los ejemplos que comentaron todos ustedes. Pero también tienen que procurar hacer esta acción participante, esta acción transformadora. No se puede quedar el proyecto en su cuaderno. Estamos trabajando mucho con nuestros estudiantes normalistas para que estos proyectos tengan una evaluación que vaya a hablar más adelante, pero sobre todo que les permita intervenir en el mundo. Y si algo yo quiero dejar aquí a voz de todos ustedes es la implicación en los problemas del mundo. Y su intervención son fundamentales en la nueva escuela mexicana y eso es lo que genera un codiseño a partir de considerar que los niños también hacen codiseño.
Los niños, por eso en este sentido quiero romper con esta idea desde lo que nosotros hemos experimentado con la nueva escuela mexicana, de decir que el codiseño solo es para los maestros. Pero cuando les decimos a los niños, mediante un aprendizaje servicio o cualquier metodología que nosotros usemos, que hagan un plan de acción, ahí esa parte donde ellos deliberan, ¿se acuerdan que les dije que esta palabra era muy importante? Ellos toman decisiones, están codiseñando los niños también. Y entonces los maestros normalistas están viviendo en la escuela normal esta gran posibilidad de que nosotros, que los vamos acompañando, podamos crear estas experiencias de aprendizaje donde los niños puedan utilizar la investigación, acción participativa a su edad con esta difusión de resultados, pero sobre todo, ya lo dijeron me parece que el día de ayer, considerando la innovación como un elemento no de tecnología nada más, sino un elemento como expresión de la transformación de su mundo y de su realidad. Adelante, por favor. Bien, por lo tanto, la intervención docente tiene que ver con la creación de experiencias vivas, en donde se puede aludir a los principios de la inclusión, porque todas las ideas caben, porque todos los niños tienen la posibilidad de participar y porque todos ellos están considerados a partir de señalarlo como un proceso accesible para todos. Y esto no tiene que ver nada más con una condición de discapacidad, sino una idea de atención a la diversidad. Entonces, ¿qué trabajamos con nuestros estudiantes normalistas? Que atiendan a la diversidad a partir de la expresión de esta interculturalidad que se vive en las aulas. Y por lo tanto necesitamos y acudimos a ayudarles con estas formas de mediación en su intervención docente, utilizando la pedagogía de la pregunta, el diálogo, la pedagogía de la autonomía y la escuela activa como elementos fundamentales que caractericen su práctica docente. Adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, pues algunas ideas de la intervención de nuestros estudiantes y la implicación en las escuelas. Por ejemplo, creando condiciones. En una de las experiencias que tuvimos, por ejemplo, los estudiantes lo que hicieron fue utilizar y crear un laboratorio STEAM que no necesitó más que clasificar todas aquellas materiales didácticos que había en una escuela para ver cuáles pudieran servirnos para ciencias, para matemáticas, para artes y crear un espacio para los estudiantes. Esa es una de las experiencias donde nos lleva a la creación de experiencias vivas. Adelante. La feria STEAM. Adelante, por favor. Y bueno, ahora voy al último punto que me gustaría tratar, la parte de la evaluación formativa. Dentro de los hallazgos que hemos tenido al aplicar la nueva escuela mexicana, lo que nos hemos encontrado es que hay elementos fundamentales que aportan mucho al codiseño. Uno de ellos es la retroalimentación permanente. Y no es sobre el contenido y no es sobre la revisión de trabajos, sino los usos de la información derivada de la evaluación. Es muy importante que nuestros estudiantes normalistas consideren que la retroalimentación hoy es necesaria si queremos que nuestros estudiantes vayan mejorando en sus proyectos. Necesitamos darles información y no solo nosotros, sino sus pares, sus compañeros de clase. Ellos mismos pueden revisar sus trabajos y son elementos o las prácticas de retroalimentación son de los elementos que sí necesitamos trabajar en la formación de los normalistas, así como el uso del diálogo, el uso del papel del error, la metacognición, el desarrollo de los procesos de autonomía y la autorregulación de los estudiantes. Y aquí abro un ciclo en donde hablamos de la lectura de la realidad, pero su intervención en el mundo a través de ejes articuladores, que son la idea de formación que tenemos de los estudiantes de educación básica, pero tenemos que evaluar los avances en el problema detectado, tenemos que darle seguimiento
a ese desarrollo de esas formas de pensamiento y de ideas de formación que nos dan los ejes articuladores, así como el problema detectado. La metacognición nos va a servir para hacer una reflexión de la práctica y cierro comentando, siguiente por favor, última, que los estudiantes hoy, a través de las mallas curriculares que se han codiseñado en la licenciatura en educación primaria, trabajan ya con procesos de ecoreflexión, en donde ni siquiera la reflexión de la práctica la hacen en solitario. Estamos hablando de elementos de eco, de resonancia entre los propios estudiantes de la escuela normal para encontrar áreas en las que puedan ellos mejorar. Cierro diciendo, y espero haber convencido un poco de que las escuelas normales estamos implicadas en formar docentes para la nueva escuela mexicana, sí, pero sobre todo para la intervención en el mundo, para la comprensión de los elementos curriculares de este y los planes de estudio que estén por venir, porque nosotros tenemos que ayudarlos a crear experiencias vivas. Nuestra tarea de las escuelas normales es reflexionar sobre lo posible, creer en la capacidad de los sujetos para construir su propio conocimiento, pero sobre todo formar docentes que eduquen para la libertad. Muchas gracias. Les presento mi escuela normal. La siguiente, por favor. Mi escuela normal, la primera en el Estado de México y con mucho orgullo egresada de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, donde los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Si este material te fue de utilidad, déjanos una manita arriba y comparte. Te dejamos esta recomendación de nuestro canal y por favor suscríbete.